asambleísta Camilo Salinas. A ver si lo podemos divisar al asambleísta. Ahí lo tenemos. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Cómo amanece nuestra capital? Porque está en Quito, ¿no? Buen día. Buenos días, muchas gracias, espero que esté muy bien, un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano, gracias por la invitación. Bueno, cálido, frío como siempre, pero gracias a Dios con el sol que puede un poco darle ese candor de la mañana, ¿no? Perfecto, asambleísta, gracias por atendernos. Verónica Landeta inicia pues esta conversación, este diálogo con nuestro invitado. Antes de abordar el tema que estaba previsto por esta agenda, el tema político definitivamente pues nos llama y nos concita y nos centra. La Asamblea va a insistir en llamar a los ministros pese a la disposición de que no acudan. Los asambleístas creen que el gobierno no quiere rendir cuenta de sus actos y el juicio político es una opción ante esta inasistencia. ¿Cuál es la postura de Construye? ¿Cuál es la postura de ustedes? Estamos en pleno movimiento ajetreo de conformar cuadros para las elecciones presidenciales del 2025. Muchos de estos ministros formarán parte de esas listas. Cuéntenos. Bueno, Verónica, es importante que el pueblo ecuatoriano sepa que la ley orgánica de la función legislativa a nosotros nos faculta de poder llamar a funcionarios públicos para que puedan rendir cuentas de las acciones que estén ejecutándose en la parte de las políticas públicas de acuerdo a las funciones. Ejemplo, Ministerio de Salud, Energía, Ambiente, Seguridad, en tema de Cancillería. Todo eso siempre está programado y siempre la Asamblea Nacional lo hace estandarizado, coordinado con el Ejecutivo. Y entiendo yo que a través de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, se ha coordinado para que sea todos los miércoles esta comparecencia de la mayoría de las miembros de los ministerios, cuando sí sea del caso que se requiera. Esto nos sirve a nosotros para poder tener información relevante y poder un poco fortalecer las investigaciones de fiscalización en los temas coyunturales, tanto en la parte política, ejecutiva, y además eso también ayuda para que ellos hagan permanentemente un informe de gestión a la sociedad, porque recuerden que en estas comparecencias son comparecencias públicas en donde se transmite en redes sociales todo lo que habla, todo lo que dice y nosotros todo lo que preguntamos de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo en el tema. Por lo tanto, yo creo que esa indicación de que los ministros no vayan, que realmente lo que está perjudicando más que a nosotros como Asamblea Nacional es al pueblo ecuatoriano, para poder conocer las acciones, gestiones y qué están haciendo por solucionar las políticas públicas en diferentes ramas de acuerdo a la necesidad. A mí me ha servido mucho en el tema que vaya a definir los ministros tanto de salud y el presidente del directorio, y que se ha preguntado y se ha gestionado directamente necesidades puntuales, digo gestión, porque nosotros cuando vamos a fiscalizar vemos que hay equipos dañados en los hospitales, que no hay medicina, y a través de esa comparecencia le hemos solicitado al ministro para que mejore las políticas públicas y que hagan su gestión ellos con las competencias que tienen, ¿no? Claro que sí. El gobierno dice que es una persecución. ¿Qué dicen ustedes? No, no es persecución. No entiendo por qué lo informa, teniendo en cuenta que quien lo indica es el señor Torres. Él fue legislador, él conoce cuál es el procedimiento legislativo, él fue asambleísta, él sabe que esto ayuda no solamente a nosotros como función legislativa, sino también ayuda a ellos, porque a veces los ministros no conocen las acciones y gestiones que están pasando en el territorio, y nosotros, como somos asambleístas de la provincia de Los Ríos, o provincia del Guayas, o de otras provincias, conocemos lo que sucede, y que a veces funcionarios en territorio no saben, no conocen, o están haciendo que la gestión pública de diferentes carteras de Estado se estén quedando de su gestión. Por ejemplo, ahora fue el ministro de Salud, vuelvo a repetir, y le indicamos cuál ha sido y cuál es la ejecución presupuestaria del ministerio que llevaba recién él menos de 20 días. Y cómo saqué yo la información a través del pedido de información del Ministerio de Economía y Finanzas. Y le indicamos al ministro de Salud que la ejecución presupuestaria del ministerio en diferentes hospitales no llegaba ni al 30 ni al 35%, teniendo el presupuesto asignado desde el inicio, y es por eso que había muchas casas de salud que no tenían abastecimiento de medicina ni insumos,
ni tampoco tenían equipos arreglados porque funcionarios, es decir, administradores, no hacían el trabajo que era adquirir y comprar y hacer las gestiones en compras públicas, que es lo que hace un administrador de salud. Al parecer, asambleísta, ¿cómo le va? Al parecer, ¿no? Es tan complejo alcanzar ese punto óptimo, ese punto medio, ¿no? Porque, a ver, lo primero, los legisladores están para eso, ¿no? Para legislar y fiscalizar, ¿no? Pedir información y todo aquello. Pero a veces da la impresión de que, y sobre todo con determinados funcionarios, si hay como esta dedicatoria. Yo no sé hasta qué punto funciona bien la articulación que debe de tener la legislatura, ¿no? Como para poder determinar. A ver, señores, son 15 comisiones especializadas que tiene la Asamblea. Entonces, de pronto, y tal vez usted, dentro de su accionar, usted está preparando los temas que tiene que exponer en plenarias, tiene que desarrollar su tarea en la comisión fiscalizada a la que pertenece, pero de pronto a la final no está sintonizado también con lo que ocurre en otras comisiones. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa articulación funciona a nivel, ¿no? Porque eso ya se sale, eso es un tema que compete a la presidencia y al Consejo Administrativo de la Legislatura. O sea, tener ese seguimiento, porque también es una locura, pues que a un secretario de Estado lo llamen hoy para una comisión y mañana para otra. Entonces, a veces yo no sé exactamente, y digo ese punto intermedio, que ahí sí se requiere el trabajo que brindan los equipos de apoyo, los equipos de soporte parlamentario, que deben de estar justamente, ¿no?, viendo cada una de estas temáticas para que fluya la relación, porque esta relación, más allá de las convicciones políticas, de las posiciones ideológicas, tiene que fluir. El trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que funcionar como funciona en cualquier sociedad civilizada. Así es, yo estoy de acuerdo con usted y que realmente es necesario que exista una buena coordinación, pero hay que recordar al pueblo ecuatoriano y a usted y a todos los oyentes, las comisiones se repartieron entre ellos desde el inicio de la Asamblea Nacional. Entre ellos se dieron las comisiones, las principales, le entregaron a la Revolución Ciudadana, a la Comisión de Justicia y de Fiscalización, y ahora están en estos momentos arrepentidos. Ellos entregaron a diferentes comisiones importantes en donde Construye no forma parte y tampoco tenemos miembros. De esta manera, ahora, claro, las afecta porque estas comisiones lideradas por la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano son ellos los que la mayoría están llamando a las comparecencias, en algunos casos, de manera permanente, sin tener una programación o coordinación con otra comisión para poder cotejar la información que se está investigando. Como por ejemplo, le digo yo, en este tema, se dio inicialmente que todos los ministros vengan los miércoles. Sí. Y eso está bien, porque los miércoles se llaman a comparecencia y nosotros como asambleístas estamos listos también para estar en las comisiones de lo que nos tocó de acuerdo a las disposiciones inicial de la Asamblea Nacional. Y de esta manera nosotros podemos programar con el tiempo correspondiente las investigaciones. Hacemos pedir información. Correcto. Nosotros hacemos pedir información. Y ese pedir información nos responden funcionarios y ahí nosotros cotejamos con la autoridad competente. No terminé la idea de cuál era el porcentaje. El porcentaje encontramos el 30% de ejecución hasta la fecha de julio, cuando deberían tener cerca del 55-60% ya de ejecución presupuestaria. Es decir, tenían cerca de la mitad ejecutado teniendo el presupuesto. Y eso es una negligencia administrativa. Y le hicimos conocer al ministro y él aceptó y más bien agradeció y pidió al ministro de Salud que le demos información en territorio, porque a veces lo que dijo él, miren le repito lo que dijo él, y aplaudo esa posición. Son ustedes los que pasan en territorio, son ustedes los que saben cómo están los hospitales y nosotros tenemos que recibir con mucha responsabilidad. Así es, claro, aquí junto a Verónica Landeta. Oiga, doctor, usted que ha sido ministro también, justamente con Verónica siempre decimos, es increíble lo que pasa en muchas unidades hospitalarias, Ministerio de Salud Pública o llámese también Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes están en los cargos gerenciales o de directores administrativos, ni siquiera saben la realidad. Quienes manejan las unidades hospitalarias son los guardias
No, el conserje, es increíble. Entonces ese tipo de cosas está bien y por eso digo yo que debe de fluir habiendo pues una muy buena articulación. De pronto lo que falla también es la articulación, porque ya es fuera de las comisiones, fuera del trabajo personal de cada uno de los parlamentarios, un nivel de articulación. Hay tantos empleados también que ahí también viene la crítica para la administración en la legislatura. Y por si acaso mi posición es crítica y frontal contra estas posiciones de la vendetta y llamar todos los días y tener a un funcionario de tan alto nivel como un ministro o ministra, tenerlo solamente en la legislatura sin que pueda desarrollar su trabajo. Pero soy tan crítico también con aquello de venir un funcionario como el viceministro Torres, venir a decir es que no van porque no van los ministros. Ambas posiciones totalmente equivocadas y que hay que condenarlas. Permítame pasar al otro tema. Ayer se hacía público asambleísta, ¿no?, la presentación de su parte del proyecto de salud renal y nefroprevención para frenar el crecimiento de casos de diálisis en nuestro país. Algo que nos conmueve en el alma. Anoche justamente en la emisión del diálogo, ya de la tarde hacia la noche, justamente hablábamos de aquello. Hoy hay una nueva protesta acá en los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas. Es un verdadero drama y en verdad nos conmueve, digo, porque siempre que hacemos una consulta se nos dice, ya están los recursos, ya se van a entregar los recursos. Incluso en algún momento se hablaba de que había una utilización perversa y política de activistas detrás de estas marchas. Entonces yo decía, a ver, señores, si desde el ámbito gubernamental tienen identificados eso, ¿por qué no los meten presos? Es fácil. Si detectan que hay activistas políticos detrás de métanlos presos porque se están agarrando de un drama humano. Pero vemos que no cogen a nadie preso y eso significa que no hay activistas. Entonces, si hay un problema latente, y entiendo que este marco legal, este proyecto que usted ha presentado, va encaminado a buscar una corrección en este tema, ¿no? Bueno, y de acuerdo con usted con la idea final, que si existe algún funcionario o activista político que están empujando a hacer estas paralizaciones, manifestaciones, tienen que actuar con toda la dureza de la ley. No se puede permitir. Y lo otro que le digo, Alberto, que realmente nadie puede paralizar un servicio. Deben continuar el tratamiento y debe darle tratamiento continuo a estos pacientes que se requieren. Como usted también tiene una posición, pero también existe falta de pago a esta dializadora. En viendo todo esto que está pasando, lo que hicimos nosotros con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Ecuatoriana de Nefrología es presentar un proyecto de ley para prevenir que sigan la alta incidencia de casos que llegan a hemodiálisis. Le voy a dar cifras que para mí es importante que conozca el pueblo ecuatoriano. No va a haber, y le digo, como saludista y como médico, no va a haber ningún gobierno, ningún estado al futuro que pueda mantener este alto incremento de casos de diálisis que están requiriendo si no se para contra un trabajo de prevención, y esta ley lo hace. Hay cerca de 21,000 pacientes en estos momentos en tratamiento de diálisis sustitutiva, que es diálisis peritoneal o hemodiálisis. Están pagando cerca de 30 a 32 millones de dólares. Se requiere ese presupuesto mensual. Cerca de 355 millones de dólares para poder pagar todos estos tratamientos de aquí al futuro. Es decir, cerca de 300 millones de dólares se requiere cada año para poder tener con vida a muchas personas que están ya en diálisis. ¿Qué hacemos con esta ley? La ley va a parar esa tasa de incidencia que está abrumalmente llegando a que colapse el sistema financiero y también los sistemas de salud. Tenemos cerca de 1.700.000 de casos que están con enfermedad renal y no conocen y no saben. ¿Qué queremos hacer con esta ley? Que existan equipos multidisciplinarios y que comiencen a tamizar, comiencen a estratificar pacientes con enfermedad renal para evitar que lleguen a diálisis y poder evitar que estos pacientes sean un gasto al Estado y también un problema socioeconómico y social de la familia, porque no es bueno que estén en diálisis. Se puede hacer, y seremos nosotros con esta ley uno de los segundos países, el segundo país de Latinoamérica después de Colombia, en tener una ley de prevención
de daño renal. Verónica Claro que sí. Landeta para la parte final. Claro que sí, es muy bueno trabajar en la prevención, pero también es muy bueno trabajar en fortalecer esos sistemas de salud público, porque para eso lo tenemos también. Y usted que ha estado inmerso también en esta actividad particularmente y que también ha hecho carrera, pues sabe bien que definitivamente si habría una mejor administración de recursos, pues habría esa atención y no la perniciosa contratación que a veces usted ya sabe lo que pasa con los prestadores externos, que todo es a ojo y a dedo. En todo caso, trabajar en un proyecto de prevención, de medicina preventiva, es muy bueno. Ya usted nos ha dado los datos, las estadísticas, algo más que podríamos adicionar a este proyecto de ley. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para evitar realmente pues caer en esta drástica enfermedad? Yo los he visto, si no se hace la diálisis, definitivamente pues la pasan muy mal. Ahora me pongo ya el traje de médico, De médico. y para, como usted me preguntó, querida Verónica, la enfermedad renal es una enfermedad que es catastrófica si que no se llega directamente a una detección temprana. Todo paciente que tiene hipertensión y diabetes son pacientes que pueden llegar a insuficiencia renal crónica. Estos casos tienen cerca del 80 o 90% de prevalencia de tener una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es importante que acudan al centro médico o a cualquier médico de cabecera para que puedan detectar y que se controle la presión con el tratamiento antihipertensivo, se controle la diabetes con el tratamiento hipoglicemiante, se hagan los parámetros, los marcadores para poder revisar lo que son los valores de urea, creatinina y si hay proteína en orina, y además también tener una nutrición renal importante. Y eso lo sabemos los especialistas que manejamos todo lo que son temas renal. Y lo otro, que algunas pacientes cuando acudían a mi consulta antes de llegar a la asamblea, yo le decía, lo importante es tener el 50% depende mucho de la nutrición suya, cómo come, en la calidad de comida. El 25% es la hidratación, Verónica. Claro Hay que que sí. hidratarse bien, por lo menos 12 vasos de agua diarias. Y el otro 25% es el tratamiento que pone el médico. Y aquí conlleva también la actividad física, el ejercicio, dependiendo de la edad, y el control de las enfermedades crónicas. Con eso vamos a nosotros a salvar a muchos pacientes que ya están ahorita en enfermedad renal crónica. Cuando yo he visto pacientes que llegan, dice, doctor, mire, tengo la creatinina en 1, pero de acuerdo a los valores referenciales está en 0.6 a 1.4, es decir, estoy entre los valores normales. Eso no está bien. Y claro, el paciente se cree médico y dice, bueno, yo estoy bien, no pasa nada, pero ese paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, la edad de él sería de 45 o 44 años, con creatinina de 1, ya está en una enfermedad renal crónica grado 2. Y si que él sigue comiendo mal, no se alimenta bien, no trata sus enfermedades crónicas, inmediatamente después de grado 2 va a 3, 4 y el grado 5 ya directamente es diálisis. Por eso es que lo que queremos con esta ley es estratificar pacientes y ponerlos en sus diferentes grados de enfermedad renal para poder llevar con un equipo multidisciplinario a poder retroceder y bajar las incidencias del progreso. Hay 9.000 casos en los últimos 3 años que han ingresado a diálisis. Y para mí eso es totalmente un dato, una cifra muy, muy preocupante, porque si hablamos que son 9.000 en 3 años más llegarán 9.000 más. Y multipliquen 9.000 casos por 1.400 que vale la diálisis, estamos hablando que necesitamos 100 millones más para poder darle el tratamiento a los pacientes que están ya por ingresar a diálisis. Claro, si con los malos administradores que tenemos en el sistema de red pública, imagínense, definitivamente vamos a estar en una complejidad. Gracias al doctor Camilo Salinas, asambleísta por Construye, y bueno, y hay que empujar esa presentación del proyecto de la Ley de Salud Renal y nefroprevención para frenar el crecimiento de los casos de diálisis aquí en el Ecuador. Mil gracias. Muchas gracias, buenos días. Ahí estaba el doctor Camilo Salinas, son las 7:25. Marcamos una nueva pausa publicitaria porque ya saben ustedes que